Pues hola, buenas tardes a todas y bienvenidos a nuestro primer foro online de esta serie que hemos llamado Políticas Urgentes en tiempos virulentos. En primer lugar, pediros disculpas porque habíamos invitado, ¿no?, a inscribirse y al final no hemos podido hacer el foro en directo, así que vamos a intentarlo hacer en directo para las siguientes veces, porque lo que más nos interesa es precisamente la interacción con las personas que vengáis al debate y poder, pues eso, ¿no?, tener un debate conjunto. Aún así, nos habéis mandado algunas preguntas a través del email, así que las hemos recogido y se las vamos a transmitir a las invitadas de hoy. Os voy a contar, antes de presentar a nuestras invitadas, un poco la intención, el porqué de esta serie de foros online, ¿no? Primero, porque no lo podemos hacer presencial, si no nos lo ahorraríamos. Y luego, bueno, pues porque pensamos, ¿no?, que un poco con la que está cayendo, las medidas que hasta ahora están proponiendo desde el Gobierno no están ni medianamente a la altura, ¿no?, de poder atender mínimamente la fuerte represión a la que nos vamos a enfrentar y los perjuicios materiales y las condiciones de vida que está sufriendo ahora la mayor parte de la población en estos momentos, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, un problema que se tiene al pensar en estas medidas es que se están proponiendo pensando en una sociedad ficticia y no la sociedad que tenemos, ¿no? Habitualmente, las medidas que se han ofrecido, por ejemplo, con respecto a la compensación de salarios, ERTES y demás, bueno, y en general, responden de alguna manera a una sociedad de producción industrial, a una población principalmente asalariada, es decir, cuyos ingresos, ¿no?, para vivir y su renta para vivir procede de un contrato más o menos definido, y también una sociedad en la que las instituciones, las propiedades sociales, las instituciones del bienestar, como prefiráis llamarlas, siguen incólumes. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, esto ya hace mucho tiempo que no es así. Para empezar, el proceso de desalarización social está ya muy avanzado. Por otro lado, como sabéis, llevamos ya una década larga de desmantelamiento y políticas de recortes que están atentando con bastante virulencia y estamos sufriendo las consecuencias en las instituciones públicas y, sobre todo, nuestra economía es una economía financiera que básicamente alimenta con beneficios a una pequeña parte de la población, sustrayéndonos de bienes básicos y de derechos a la mayor parte de la población. Esa es la realidad que tenemos y esta es la realidad que se tiene que enfrentar con determinadas medidas. Entonces, nuestro propósito con estos foros era precisamente recoger esas medidas y propuestas que se están haciendo desde hace tiempo, ¿no?, desde la sociedad, y que llevan teniendo sentido, podrían haberse puesto en práctica desde hace mucho tiempo, pero que ahora son más necesarias, más urgentes y tienen más sentido, si cabe, que en otros momentos por la pandemia que estamos sufriendo y las consecuencias más graves que va a tener, ¿no? Entonces, bueno, por eso nuestra primera charla hemos decidido dedicarla a una primera medida, una propuesta, una iniciativa que lleva proponiéndose desde hace muchísimo tiempo, podríamos decir que de diferentes formas desde hace siglos, y que es la renta básica universal incondicional. Hoy hemos invitado además para que nos quiten un poco de dudas que tenemos sobre esta medida a Sara Babiker, que la tenemos aquí, que es periodista del Salto Diario. Tenemos también con nosotras hola Sara. Hola, ¿qué tal? A David Casasas, que forma parte del Observatorio IDESC, con quien hemos organizado esta primera charla, que se me había olvidado decirlo, está organizada por la Fundación de los Comunes y el Observatorio IDESC, y también a Nuria Labao, que es compañera de la Fundación de los Comunes. Y bueno, quería también, hablando de por qué esta medida de renta básica, por qué la hemos elegido, ¿no?, como primer tema de foro. Bueno, pues hay una red que no sé si conocéis, que es la red Renta Básica, que ha propuesto justamente una renta básica universal de cuarentena, ¿no? Él lo explica en su manifiesto, en los materiales que hemos propuesto y que veréis online. Es una renta que se propone ahora de urgencia para 9 meses con la intención de, explican de cuánto sería, 750 euros al mes, también se explica en el manifiesto cómo se financiaría, etcétera, y la idea es que se ponga en marcha estos 9 meses para así poder o bien comprobar
que realmente los miedos y críticas que se hacen a esta medida son reales o tienen base material, con lo cual, bueno, pues no ha servido, lo hemos probado, la dejamos caer, o bien comprobar que sí que es una medida, una buena herramienta de redistribución de la riqueza, se demuestra que funciona, se demuestra que es financiable, se demuestra que le sirve a la gente para mejorar sus condiciones materiales de vida y se podría volver una medida, un ingreso permanente, ¿no? Por eso hemos elegido, hemos pensado empezar o partir de esta propuesta para preguntar y que nos resuelvan algunas dudas nuestras invitadas de hoy. Entonces, en primer lugar, sí que quería, he estado toda la mañana mirando, pero no me queda claro si al final han anunciado la medida o no, desde el gobierno, ¿no?, del ingreso mínimo vital, que justamente decían que ha estado esta mañana, ¿no?, el ministro en la SER, Escrivá en la SER, pero no me queda claro si lo han sacado finalmente. En todo caso, se habla de un ingreso mínimo vital. Y si habéis estado un poco curioseando los artículos, ¿no?, que han sacado sobre esta propuesta, con la poca o escasa todavía información que se tiene, se le suele llamar renta básica. Entonces hay un problema con la nomenclatura y el hablar, ¿no?, de la renta básica, porque se puede llamar renta básica a todo, de hecho se le llama renta básica a este ingreso mínimo. Entonces, para evitar un poco de confusiones, la primera pregunta que os quería hacer era ¿qué relación tiene este ingreso mínimo vital que se está proponiendo ahora desde el gobierno, que ya sabemos que todavía no conocemos la forma total y concreta de lo que se va a poner en marcha, y lo que se propone cuando se habla de renta básica universal incondicional? La que quiera romper el fuego o el hielo. Bueno, yo diría que la renta mínima es más una limosna que un derecho, ¿no? La renta mínima de inserción, como se llama, es una renta condicionada. Está condicionada a varios elementos, también para que te la den, pero durante el momento en que la empiezas a recibir, estás condicionada a que busques trabajo. Es una renta que no te da para salir de pobre y que además tiene muchos problemas de compatibilización, por ejemplo, con trabajo, porque entre que te la dan, luego tú coges un trabajo temporal, que igual te echan a los 2 meses y te la vuelven a conceder, igual pasan varios meses sin que recibes ningún tipo de renta. O sea, tiene una serie de problemas añadidos, ¿no? Yo creo que un problema político fuerte de las rentas mínimas es que suponen un gran, digamos, un escrutinio sobre tu vida, ¿no? Es un mecanismo de control social. Hemos visto que si eres mujer, si eres pobre, muchas veces te amenazan con quitarte incluso a tus hijos, ¿no? Si eres gitana, te dan cursos para que aprendas a educarlos, con estas medidas también casi de carácter racista, ¿no? Si hay gente que pide en la calle y que, por ejemplo, en Madrid le preguntan que cuánto saca de pedir limosna en la calle para descontárselo de la RMI. O sea, de verdad estamos viendo unas cosas que son bastante brutales en ese sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, la renta básica universal, la característica esta que tiene de incondicional, es que te da la posibilidad de vivir en condiciones de, como tú has dicho, redistribuir la riqueza social que ya producimos entre todas y que no se produce a cambio de esta capacidad de darle al Estado de control sobre tu vida, ¿no? Al Estado, a los servicios sociales, etcétera. También yo creo que es un mecanismo que en el fondo, bueno, como he dicho, reproduce la pobreza, ¿no? Es muy, muy difícil salir de pobre si tienes una renta mínima, bueno, y si no la tienes también, ¿no? Pero bueno, otra característica importante es que no llega a la mayor parte de gente que la necesita, ¿no? Antes de la crisis esta de la pandemia, se calcula que no llegaba ni al 10% de las personas que lo necesitan, ¿no? Es un mecanismo que se distribuye a partir de las comunidades o existe de manera muy diferente en diversas comunidades. Realmente la única que más o menos parece que funciona más o menos bien es la del País Vasco, también porque el gasto social en esa comunidad es muchísimo más elevado. Y eso se produce, digamos, en un país donde por ahora se ha primado la austeridad, donde se han rescatado bancos y no las personas, ¿no? Yo creo que, bueno, en esta situación, de alguna manera, hemos perdido la ocasión de una renta básica de cuarentena que pudiera suponer una especie de colchón en el mientras tanto, y también, como tú dices, que quizá podría ser un experimento para pensar si como herramienta de emancipación nos sirve a medio o largo plazo, ¿no? Yo creo que hay que añadir también que la mayor parte de personas que reciben la RBI, muchas veces, bueno, la mayor parte de personas que reciben la RMI o que pueden optar a ella son mujeres, y que tiene una característica en particular que es bastante poco feminista, digamos, y es que te hace depender más de tu marido, ¿no? Es una renta que no ayuda a la independencia de las mujeres porque se calcula respecto de los ingresos totales del hogar. Es decir, si tu marido cobra otro tipo de ayuda o cobra un salario,
se calcula que lo que cobra tu marido se descuenta de las posibilidades que tú tienes de percibir o no una ayuda, porque se supone que tu marido te va a mantener, ¿no? Y ya sabemos que las mujeres precisamente somos las que menos acceso a renta tenemos porque dejamos los trabajos o cogemos trabajos con un índice de temporalidad más alto, jornadas parciales, para ocuparnos de las tareas del cuidado, ¿no? Por tanto, eso nos hace tener los salarios siempre más bajos y más dependientes, ¿no? Pues yo creo que estas rentas mínimas de inserción y, en general, las ayudas del Estado del Bienestar, tal como se han configurado después de la Primera Guerra Mundial, pues están articuladas a partir de esos dos ejes, ¿no? El trabajo y la familia patriarcal, ¿no? Dos ejes que ahora mismo están como haciendo aguas, que se están disolviendo y está bien que lo haga, pero digamos lo tienen que hacer con algún tipo de mecanismo de soporte, que en este caso, los que creemos que debería ser una renta básica de carácter universal, esa debería ser el colchón que nos proteja frente a esta disolución que, ya digo, tiene, en el sentido de disolución de la familia patriarcal, tiene características positivas, ¿no? Que apuntan a una cierta emancipación, por lo menos de las mujeres. Por tanto, yo creo que al ser la renta básica universal una renta individualizada, ¿no?, que se da a cada miembro de la familia de manera individual, sin depender de la renta que recibe el total del hogar, pues yo creo que ayuda a la independencia de las mujeres respecto de sus maridos, y luego, si lo piensas respecto al mercado laboral, pues también te da independencia respecto de tus jefes. Y esta es una de las cosas por las cuales decimos que para nosotras es una medida de carácter feminista, porque la renta en este mundo tal como está organizado ahora mismo, renta es autonomía, ¿no? Y el feminismo va de esto, darnos autonomía, capacidad para llevar adelante las luchas que necesitamos para seguir avanzando. Vale, pues vale, has hablado sobre todo, bueno, al final has apuntado más a las ventajas de la renta básica universal, pero de lo que digamos, las limitaciones, ¿no?, del ingreso mínimo vital. Entonces, a mí me gustaría que insistiéramos, o sea, que explicar bien, entonces, qué aporta, ¿no?, y qué es lo que no es ese ingreso mínimo vital. Porque ahora, por ejemplo, y por eso nos ha parecido también bueno empezar por este debate, si bien la renta básica universal se lleva peleando desde hace mucho tiempo, parece que ahora, ¿no?, se está oyendo, ¿no?, como se está popularizando desde muchas voces, muchos espacios, lugares o espacios o colectivos que antes eran quizá más críticos o más desconfiados, están reclamando la renta básica universal, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora en estos momentos, ¿no?, este contexto favorece que se esté popularizando de este modo, que la gente lo esté haciendo suyo de esta manera? No sé si, Sara. Bueno, yo, o sea, creo que para empezar has hecho muy bien, ¿no?, en señalar esta confusión que está bien en torno al término renta básica. De hecho, a mí me llegan incluso mensajes, no sé, de amigos de otros países diciendo, he leído en la prensa que se va a instaurar una renta básica en España, ¿no?, qué revolucionario, aludiendo al ingreso mínimo vital. Bueno, creo que Nuria ha explicado de manera bastante completa, ¿no?, que son, bueno, por un lado, cuáles son las diferencias entre las rentas mínimas de inserción. Entiendo que este ingreso mínimo vital, si bien venía ya en el acuerdo de coalición del gobierno y era un proyecto anterior, digamos, a esta emergencia económica, ¿no?, y ahora mismo digamos, que ha entrado un poco por la ventanilla de la emergencia, tiene, como comentaba Nuria, más que ver con ese ingreso mínimo, digamos, de inserción, con esa renta mínima de inserción, que con una renta universal, o sea, con una renta básica universal. Yo creo, creo que el contexto, ¿no?, que ha hecho que se acelerase este debate, porque no parecía que fuese algo muy urgente en la agenda del gobierno antes de que estallase esta crisis, es que realmente este parón económico, este parón laboral, ha desplazado, digamos, al trabajo totalmente como forma de acceder a recursos, ¿no?, que es la única forma que la sociedad, que nuestras sociedades tienen previstas como forma de acceder a recursos legítima, ¿no? Las otras formas menos legítimas son a través de esas ayudas sociales, de esas paguitas que se dan para la gente disfuncional que no consigue acceder a recursos económicos a través del empleo remunerado, ¿no? Entonces, esta crisis total, este parón ha hecho este debate, y más que el debate, esta necesidad inaplazable. La necesidad es inaplazable y el debate emerge, ¿no? Y mucha gente, como comentabas, que nos había planteado esta posibilidad, pues se va abriendo, ¿no? Como comentabas, el tema del ingreso mínimo vital, como se está planteando, está generando mucha confusión, que al final es una confusión que también existe alrededor
de todas las ayudas, pues de la renta mínima de inserción, de la renta garantizada y demás. Son un montón de sistemas paralelos que dependen de las comunidades autónomas, que son diversas y que tienen tal nivel de dificultad burocrática, ¿no? Y de dificultad para acceder a ellas, como comentaba Nuria, que dejan a mucha gente fuera, justamente a la gente más necesitada, la que menos información o recursos tiene para acceder a ella, y que comparten, digamos, esa falencia. El ingreso mínimo vital nace con ese mismo problema, ¿no? A día de hoy llevan 15 días, llevan no sé cuánto tiempo, pero como 15 días hablando del tema y no tenemos muy claro cómo va a ser, cómo se va a optar a ello y demás. En un momento de emergencia vital brutal, inseguridad vital sin precedentes, donde ya las ayudas anunciadas hasta ahora adolecen, digamos, el mismo problema, ¿no? Se está hablando de lo difícil que está resultando para mucha gente acceder a los subsidios previstos en los ERTES. Hay un montón de confusión también en torno a los autónomos, si tienen derecho a ayuda, qué va a pasar con sus cuotas. Entonces, en todo este ámbito de confusión, el ingreso mínimo vital es una respuesta, digamos, de emergencia, que es una reacción, digamos, y que no tiene tanto que ver con lo que necesita la gente para vivir, sino casi con un regateo político de cuánto estamos dispuestos, cuánto podemos hacer colar que vamos a dar a la gente, ¿no? De hecho, yo las cifras que he leído, que no sé ni siquiera si son ciertas y que no las voy a repetir porque hasta que no surja información más veraz, es generar más confusión que otra cosa, pero son realmente cantidades pequeñas, ¿no? Además, tal como ha sido anunciado, digamos, el escudo social de ir respondiendo a necesidades de los colectivos, ¿no? Primero la gente asalariada, luego los autónomos, luego las empleadas del hogar que no tienen derecho a desempleo, va como de gente con más derechos a gente con menos derechos, ¿no? Y parece que los últimos que quedan, que son justamente la gente más vulnerable, van a ser las últimas a las que va a llegar ayuda, que todavía no se sabe cuánto dinero va a ser, ¿no? Una renta básica universal incondicional justamente evita todo esto, ¿no? Evita esta especie de segregación de quién tiene derecho a y que estos derechos no sean derechos, sino algo que hay que arañar, digamos, de las políticas económicas que se ponen en marcha en una situación justamente tan radicalmente, no sé cómo decirlo, bueno, tan radical como esta, ¿no? Sin precedentes. Respecto a la propuesta de la red renta básica, ¿no? Que además es interesante que ha habido como una confluencia entre distintos movimientos que defienden la renta básica, porque a esta propuesta se ha unido también la marea básica, que es gente que viene reclamando, pues es gente muy relacionada también pues con asambleas de parados y demás, ¿no? Y que viene reclamando, por ejemplo, que los subsidios alcancen un mínimo según la Carta Social Europea, ¿no? Porque también los subsidios no suelen corresponder, digamos, al mínimo necesario para tener una vida digna, ¿no? Entonces, para subir ese piso, pues digamos que es una propuesta radicalmente distinta, porque parte de la universalidad desde la base que tenemos los datos, ¿no? Para hacer una transferencia económica a la gente, ¿no? Entonces, en base a esos datos, a esa información que sí que tenemos, que es simplemente saber las cuentas de la gente, ¿no? No sé, bueno, has compartido el documento, pues las cuentas bancarias y demás, en base al empadronamiento, o sea, en base a un montón de a información que ya tenemos, hacer llegar esos 750 euros a la gente y el año que viene, cuando haya que hacer la declaración de la renta, que cada cual cotice sin contar ese mínimo básico que se entiende como un derecho, que no es algo sobre lo que haya que cotizar, ¿no? Eso facilitaría mucho esta situación en la que justamente la gente lo que está enfrentando es la incertidumbre de qué va a pasar y si a final de mes va a tener dinero en sus cuentas para ir a hacer la compra. Vale. Una cosa, para así cerrar el tema este, yo creo que habéis establecido muy bien la diferencia, ¿no? De entre una cosa y otra, pero bueno, por recoger también discusiones que se están teniendo, desde algunas perspectivas se piensa, bueno, no se llega mucho con esto, pero puede ser un comienzo, ¿no? Que puede ir a más. ¿Esto es un comienzo de algo que puede ir a más o realmente cierra las posibilidades o es de otra naturaleza y en esa medida cierra las posibilidades de una renta básica universal o en todo caso una renta básica universal sería una medida que nada tiene que ver con esto? David. Bueno, hola, por lo del vaso medio vacío, vamos, que ¿esto es un comienzo o es un cierre?
Bueno, es que yo creo que es una pregunta, bueno, primero hola y muy contento de participar en estos debates. Es una pregunta un poco difícil porque es la pregunta siempre que nos formulamos alrededor del gradualismo, ¿no? El gradualismo no es por definición malo, es como lo de la reforma y la revolución. Bueno, pues no lo sé, o sea, esto depende de coyunturas determinadas y de correlaciones de fuerzas que se vayan articulando y hegemonías culturales y demás. Entonces, ¿puede ser un camino hacia? Pues lo podría ser. En la medida en que se introduzca algo, se vayan relajando condicionalidades y a partir de ahí pues ya tenemos una especie de marcha triunfal hacia la renta básica. Claro, lo que yo me preguntaría es, bueno, ¿es este exactamente el contexto en el que estamos o el relato que estamos escuchando continuamente apunta hacia otro lado, ¿no? Insisto, con todo el respeto hacia todas las personas que pueden estarse planteando un tema de realismo o del que sea, caminos graduales. Yo no sospecho, no pongo en duda la honestidad de la gente que pueda planteárselo de este modo, ¿no? Pero lo que sí me parece que es incuestionable es la presencia de un relato abierto vinculado a esta idea de que, la ayuda pública y las prestaciones monetarias en particular tienen que ir dirigidas a quienes más lo necesitan. En la medida en que esto se repite machaconamente, en la medida en que esto forma parte también un poco de la cultura política y del discurso de la coalición de gobierno ya desde hace unos cuantos años, y en particular de Unidas Podemos, que es un partido pues, con respecto al cual habíamos albergado ciertas esperanzas hace a lo mejor unos cuantos años, pues bueno, ahí yo sí que vería el vaso medio vacío, porque no me parece que haya o voluntad o arrojo para plantear algo que realmente, como comentaban mis compañeras, es necesario y además es posible y además puede tener un potencial de entusiasmo y en la medida en que nos puede permitir pues, reconquistar vidas, si es que algún día las tuvimos realmente, pues brutal, ¿no? A mí me preocupa mucho esta idea de, luego si queréis hablamos un poco más de números, pero esta filosofía de fondo del ingreso mínimo vital y en general del programa que ya llevaba la coalición, como decía ahora Sara, ¿no? Hay que ayudar a quienes más lo necesitan, porque, bueno, tanto Sara como Nuria lo han contado ya muy bien, pero fijaos que si esto es así, bueno, puede haber cierta ganancia de bienestar porque me dan unos euritos, una paguita, etcétera, pero esto siempre viene ex post, es decir, una vez me la he pegado, una vez ya soy pobre, una vez ya tengo la soga al cuello, una vez ya lo he perdido todo. Estamos en una lógica pues asistencialista más vieja que el ir a pie, no sé si se dice en castellano, en catalán lo decimos a menudo esto. Es veritat la peu. Es la lógica caritativa, y a ver, yo prefiero un mundo con caridad que sin nada, pero cuidado, que esto es peligroso. Peligroso básicamente porque no es solo asistir a aquellos que están y aquellas que están en situaciones de privación, que también, por supuesto, y de mucha privación y mucha gente además, sino que acceder incondicionalmente, universalmente a recursos, es decir, recibirlos de entrada, recibirlos ex ante, recibirlos el día 1 de cada mes, no solo te libra de pasar hambre o lo que sea, lo que te hace es pues, empoderarte. Antes Nuria hablaba de mujeres en el hogar y en el mercado de trabajo, pues, por ejemplo, pero no solo. Empoderarnos a todos y a todas para operar en la vida social con mayor libertad y a partir de ahí, pues, bueno, lo que tú misma, Marisa, planteabas al inicio, ¿no? Replantearnos cómo reorganizamos y repensamos la cuestión de los trabajos remunerados, no remunerados, en plural, ¿no? Si no, bueno, volvemos a ir a lo de siempre, ¿no? Que es, bueno, estar esperando a ver quién naufraga para luego lanzar los salvavidas y repartirlos pues muy buenamente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tal si evitamos los naufragios? Más en un mundo en el que bueno, sabemos que hay unos caudales de riqueza para repartir brutales, ¿no? Bueno, y si me dejáis terminar esta primera intervención así con un poco con una pequeña butat, una pequeña frivolidad, que esta mañana yo también he escuchado al ministro y me preguntaba, hombre, pues es que si realmente llevamos esta lógica de vamos a dar recursos a quien más lo necesita, cuidado que entramos en una pendiente resbaladiza que no solo nos ha de impedir aplicar la renta básica porque no la necesita, pues supuestamente mucha gente, que podríamos empezar a discutir la necesidad de recortar aquellos recursos que actualmente son universales, pues porque no todo el mundo los necesita. De hecho, ha habido gobiernos neoliberales, como el que hemos tenido en Cataluña, con Artur Mas y compañía, que tenían el discurso de que como la sanidad universal
pues no la necesita todo el mundo, pues la recortamos. Pues, ¿no? Yo le sugeriría al señor ministro que se plantee muy seriamente recortar la sanidad universal y hacer sanidad para pobres. No des ideas. No, se encontrará con un problema brutal. No, que te quito el micro. Se encontrará con un problema brutal de trampa de la pobreza. O sea, gente que querrá ser pobre para no tener que ir a un mercado laboral que no te acoge y ahí comprarte, a partir de ahí comprarte la sanidad privada. Con lo cual, o sea, yo me mantengo pobre para poder acceder a la sanidad esta pública para pobres. Se encontrarán con un problema de estigmatización social de los perceptores y perceptoras de la sanidad para pobres. Se encontrarán con el tema de los costes administrativos, como contaban muy bien ahora Sara y Nuria, asociados a ver quién es pobre para acceder a la sanidad para pobres. Pero bueno, si es el mundo que quieren, pues adelante. Ahora, yo esto un gobierno progresista no lo veo. Si nos dijeran, no contamos con la hegemonía cultural ni con la correlación de fuerzas para pensar la universalidad y la incondicionalidad en serio, y en relación con muchos otros recursos, hacemos lo que podemos, bueno, ahí podríamos criticar mucho, pero bueno, a mí me parecería que esto sería un programa claramente progresista, no hay anti-capi, progresista, soft, progresista, pero interesante, y con potencialidades, y veríamos vasos medio llenos. Pero es que la retórica es asistencia pura. Claro, es que esto no solo es triste en términos de limitarnos, pues asistir y poner un poco de mercromina al que se ha hecho un poco de daño, sino sobre todo esto nos deja de empoderar, nos deja de dotar de recursos que nos han de capacitar para escoger vidas propias, ¿no? Y este es el gran potencial, como han contado las compañeras, de medidas universales e incondicionales como la renta básica o una sanidad universal o una educación universal o vivienda como derecho o cuidados como derecho, venga de la autogestión o venga de la política pública, etcétera, etcétera. Y entiendo que para eso estamos aquí, para discutir este tipo de cosas. Vale, como has mencionado el tema de las instituciones del bienestar, ¿no? La salud pública y demás, y que también, ¿no? Podría dejarse, en la medida que se va privatizando, ¿no? Y se va sacando mucha gente, o se intenta sacar a la gente pudiente de ahí, podría ser para pobres. Una de las críticas que se hacen precisamente desde el feminismo, ¿no? A la RBU es que se defiende también por parte de algunos neoliberales conocidos, ¿no? Como Freeman. Y una de las críticas que se hacen desde el feminismo sería esa, ¿no? Lo que se está defendiendo es una medida que es individual, que no piensa en lo común y que podría contribuir de alguna manera o se podría defender, ¿no? Desde una posición o desde perspectivas que no defienden las instituciones del bienestar. Aparte de esto, bueno, por supuesto decir que hay muchísimas voces desde el feminismo, las de Nuria y las personas que estamos aquí, Sara, por ejemplo, que sí que defienden la renta básica, por supuesto, pero desde las que no está este argumento, un argumento también de que de alguna manera esta percepción de dinero para las personas que ya, las mujeres, se ocupan principalmente del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, pues también contribuiría a retenerlas en el hogar, ¿no? O a hacerlas volver al hogar sin quererlo, ¿no? Pues ya tienen una renta y se quedan ahí siguiendo haciendo, ¿no? Esos cuidados que deberían ser socializados y repartidos, pero que como sabemos no lo están. Entonces, bueno, hay críticas en este sentido desde el feminismo. Antes, Nuria, has hablado de que has dado varios argumentos para aportar una perspectiva feminista, ¿no? De defensa de renta básica universal, porque en realidad se puede ver como una medida feminista. ¿O cómo responderías a estas críticas? A ver, ya hemos comentado algunos de los elementos por los que nosotros pensamos que es feminista. La crítica de la posibilidad de que se utilice esta medida para acabar con lo que nos queda de estado del bienestar es una crítica que en realidad, o sea, el marco de todo esto debe ser cuál es la fuerza que tenemos, las luchas sociales o la gente que estamos movilizadas para proteger, digamos, determinadas conquistas del común, para redistribuir la riqueza y el poder, que es nuestros objetivos. Es un problema de relación de fuerzas. El problema es que ahora mismo la relación de fuerzas evidentemente no está de nuestro lado. Y el estado del bienestar lleva muchos años ya recortándose. En España siempre ha sido un poco deficiente y después de esta última crisis pues hemos visto como que precisamente las graves deficiencias que estamos viendo ahora en, por ejemplo, residencias de ancianos, donde se están produciendo la mayor parte de muertes de esta pandemia, los problemas que hay en la sanidad pública, que todavía es universal, bueno, todavía no, han intentado desuniversalizarla y ese es otro de los problemas graves de nuestra sanidad ahora mismo. O sea, eso ya está pasando.
sea, no necesitan la excusa de la renta básica para acabar con lo que nos queda del estado del bienestar. Quizás, si el problema es, digamos, de fuerza social, bueno, pues es otra cuestión que tiene que ver con la organización de las luchas, con la que tenemos que estar continuamente movilizados, y dentro de esas luchas, pues tú puedes combinar la reivindicación de una renta básica universal con la reivindicación de lo que se llama el salario indirecto, que es esa parte del estado del bienestar, como puede ser lo que ya existe, educación, sanidad, etcétera, pero también la ampliación de lo que consideramos esas formas de distribución de renta indirecta, como puede ser el derecho a la vivienda, por ejemplo, una grave deficiencia del Estado español, el transporte público que sea también gratuito. Es decir, para nosotros la renta básica es una herramienta más que no soluciona todos los problemas, que te da autonomía, te da capacidad de lucha, esperamos. No creemos que estimula la organización social, pero sí da más capacidad para luchar las que ya estamos organizadas, y eso va a ir combinado con una defensa y ampliación, la defensa y la ampliación del estado del bienestar y de esos otros mecanismos que hemos dicho que son necesarios seguir reivindicando. Con el argumento de que las mujeres, el problema es que las mujeres se quedan en los hogares cuidando en vez de salir al mercado de trabajo. Para mí es digamos, un argumento que piensa el trabajo como un ámbito de liberación de la mujer, que digamos, en los 70 esto fue una reivindicación como bastante amplia, y es verdad que ha sido importante que se produjese esta entrada de la mujer en el mercado de trabajo de una manera amplia. Las mujeres de clase trabajadora siempre han trabajado, pero las mujeres de clase media en determinados países de Occidente, en determinados momentos no. Entonces, bueno, sí ha sido una conquista, pero yo digo, es una conquista limitada, porque para todas las mujeres que están en los estratos de trabajo más bajos, ¿no? Para las mujeres que trabajan de trabajadoras domésticas, para las Kellys, para las jornaleras que trabajan en el campo, en el sur de España, el trabajo no es un ámbito de liberación. Bueno, para mí el trabajo dignificaba. Sí, el trabajo dignificaba, pero el trabajo dignifica porque, bueno, nuestra sociedad es trabajocéntrica, es decir, eso está en el centro, y es verdad que todavía mucha gente construye su identidad a partir del ámbito laboral, pero para toda esa gente de condiciones de trabajo de mierda, con también incluso consideración de esos trabajos como que son perfectamente desechables o que no valen o que no sirven, y también asociado a unos salarios y a un tipo de precariedad que es muy difícil, si tú estás en esa posición, pensar que el trabajo te dignifica. Para mí ese tipo de trabajos no te dignifica, es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo le puedes decir a esa mujer que no, que tiene que estar obligada a trabajar porque eso va a ser mejor que recibir renta? O sea, porque va a ser mejor estar sometida, por ejemplo, a un patrón que abusa de ti y no poder denunciarlo, no poder dejar ese trabajo porque necesitas ese dinero para vivir. Eso es mejor, es más digno, es más liberador que quedarte en casa si te apetece, por ejemplo, en determinado momento cuidando a tus hijos. Pues a mí es una escala de valores que me cuesta asumir como propia y me cuesta ver poco liberador y poco feminista. Pero bueno, es un argumento que hay que repensarse mucho. Yo creo que esos trabajos son necesarios, y esos trabajos, si se tienen que hacer, se tienen que mejorar las condiciones. Y para mejorar las condiciones, pienso que quizá la herramienta de una renta básica universal es un mecanismo que te da más capacidad de negociación para poder precisamente no tener que asumir esos trabajos de mierda en esas condiciones. Precisamente yo creo que si la renta básica se proporciona, es probable que ese tipo de trabajos mejoren condiciones. De hecho, bueno, la patronal estos días, para contrarrestar toda esa demanda de renta básica y otros tipos de renta, ha estado diciendo que la mejor política social es el trabajo. Bueno, sí, la mejor política social para el beneficio del capital, no para nosotras, desde luego. Y además la renta básica debe ser un derecho que reconociese, o sea, no una limosna, sino algo que reconozca el trabajo que hacen fundamentalmente las mujeres, aunque también algunos hombres, de sostenimiento y mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo. Eso es necesario para el capital. Entonces, lo que pedimos no es que nos regalen nada, es que nos den lo que nos pertenece. En ese sentido lo veo yo. Yo creo que es que estaba justo mirando de las preguntas que nos están mandando la gente inscrita, la de cómo se piensa el trabajo, que no el empleo productivo y reproductivo, por los teóricos, les teóriques de la renta básica universal. Yo creo que más o menos has respondido a esto. No sé si, Sara, podrías añadir alguna cosa más, porque es verdad que ha habido mucha crítica también al tema de la renta básica por el trabajo, ¿no? Porque siempre se piensa que recibir dinero pues es algo como más indigno, ¿no? Como que uno tiene que ganar, ¿no? El sueldo con el sudor de su frente, y hay mucha crítica desde el trabajo dignifica, desde el trabajo es lo que te articula con el resto de la sociedad, a la renta básica, ¿no? Como si fuera una subvención que te regalan y te hace menos persona, ¿no?
o menos contribuidora a la sociedad. Claro, no, es muy duro como asumir hasta qué punto estamos imbuidos, digamos, de esta lógica, imbuidas de esta lógica trabajista por la cual cualquier recurso al que no se accede, siendo trabajadores, si somos rentistas o accionistas de una gran empresa, no hay ningún problema moral, ¿no? Pero como curritos y curritas, parece que la única forma legítima de acceder a recursos es a través del trabajo y cualquier otra forma es algo estigmatizador, indigno, ¿no? De hecho, bueno, justo antes de entrar en el debate estaba viendo en Twitter que un trending topic era paguita ya o la paguita, ¿no? O algo como totalmente despectivo, ¿no? Ya estamos aquí armando algo para los vagos. Es muy fuerte, o sea, si esto es digamos, un lugar común bastante extendido, normalmente es muy fuerte que en este momento particular donde la gente es que ya no puede trabajar, o sea, donde realmente el mundo del trabajo se ha visto totalmente arrasado por las circunstancias actuales, todavía tengamos que ver eso, ¿no? Da una pista de que tan adentro del sentido común social está ese mandato divino del trabajo, del sudor de la frente por encima del derecho a la supervivencia económica de la gente y un mínimo de seguridad vital suficiente para no morir de hambre y para tener un mínimo de, no sé, de esperanza hacia el futuro, digamos, ¿no? Bueno, quería sumar un poco respecto a lo que decía Nuria, ¿no? Que también esta idea de que esta crítica, ¿no? Que esta renta básica universal, esta transferencia económica, ¿no? Parece que ya tenemos un problema en hablar de dinero, justamente desde el feminismo estamos reivindicando que hacemos un trabajo, o sea, como la no monetización de nuestro trabajo y de pronto ya hablamos de dinero y hay un cortocircuito ahí porque hablar de una transferencia económica ya implica algo que no acabamos de ver del todo bien, ¿no? Que es algo que no pasa, pues como decía David, en cuanto a universalidad con la sanidad, ¿no? Como ahí no hablamos de dinero, pues entonces ahí ya no tenemos este problema. Y bueno, hay un tinte para mí, tanto desde ciertas críticas desde el feminismo como desde ciertas críticas desde la izquierda, paternalista, ¿no? En plan, bueno, pues eso, ¿no? Te van a dar una paguita y te vas a ir a casa a cuidar a tus niños. O desde la izquierda te van a dar una paguita y ya no vas a trabajar. O te van a dar una paguita, te vas a dedicar a tus fines individualistas y al consumo, que a mí eso un poco hasta me cabrea, ¿no? O sea, como asumir que los montos, digamos, el dinero que se plantea como renta básica universal, que defendemos que tiene que ser igual al umbral de la pobreza, porque menos acaba siendo pues una ayudita, que puede acabar siendo una ayudita al empresario, ¿no? Que al final tu supervivencia no se va a garantizar con eso y entonces te van a pagar lo complementario para que vayas a trabajar, o sea, pero pensar que ese mínimo que es el umbral de la pobreza te va a hacer más consumista, ¿no? O entrar, digamos, en juicios sobre cómo gastaría la gente eso, ¿no? Eso para mí solo tiene sentido, ese tipo de enjuiciamiento, desde un cierto paternalismo, ¿no? Desde distintos ámbitos. Y no sé si perdí un poco el hilo, me preguntabas por el lugar de trabajo. Bueno, o sea, justamente para acabar, estamos viendo que en este momento, ¿no? Cuando nos hemos puesto a debatir, cuando ha tenido que haber iniciativas políticas que definan cuáles son los trabajos esenciales para la continuidad de la vida, esos trabajos esenciales justamente tienen que ver con los cuidados, tienen que ver con los trabajos menos valorados económicamente. Entonces, que hay una incorrespondencia, no sé cómo se dice ahora mismo, entre el valor social de los trabajos y el valor monetario de los empleos, es una contradicción que no podemos postergar. En ese sentido, yo creo que sí que este momento en el que vemos las cosas mucho más claras de lo que lo vemos normalmente en la aceleración loca de los tiempos, nos puede ayudar a poner eso sobre la mesa. Sí, la supuesta normalidad, ¿no? Bueno, esto sería, si te has referido mucho como a esa crítica moral, hay otra de las impugnaciones o, bueno, lo que suscita más dudas con respecto a la renta básica en general es la posibilidad de financiarla.
Y en estos momentos también lo estoy leyendo, ¿no? En los tweets que cuando se hace campaña renta básica, cuando se responde se dice, pero precisamente ahora, ¿no? Que vamos a entrar en una ruina y una recesión brutal, ¿cómo se va a sostener esto económicamente, ¿no? Entonces, esto, bueno, hay 200 millones de explicaciones y además muy, muy diversas. Sí que me gustaría que explicarais cómo se está proponiendo la financiación de esta renta básica de cuarentena, por ejemplo. Voy yo con esto, ¿quieres? Venga. Pues si no hay más remedio, ¿no? Hemos dicho que hay que hablar de dinero, así que vamos a hablar de dinero. Vale. No, bueno, con impuestos. De hecho, voy a ver si lo cuento bien y termino con algo que decía Nuria al final, que creo que es lo importante, es que nos devuelvan lo que es nuestro, pero vamos a verlo con más calma. Claro, cuando se financia la renta básica, uno puede tender a hacer la simple multiplicación, ¿no? Es decir, bueno, pues si es igual al umbral de la pobreza, pues son entre 700 y 800 euros, 750, por 12 meses, por 47 millones de españoles y españolas que somos. Bueno, ahora no entro en otros debates, pero claro, esto en principio no cuadran los números, pero claro, esto es una afirmación muy parcial. O sea, lo que hay que entender es que la renta básica se integra al sistema impositivo. Y ya voy anticipando, digo, esto del sistema impositivo deberíamos ser todos, ¿no? Y ahí es donde está el reparto de eso que nos corresponde a todos. Pero antes de llegar al final, pasemos por las partes previas. De manera tal que una vez integrado al sistema impositivo, en términos netos, una vez pagados impuestos, y si se pagan los impuestos, porque hay mucha gente que no los paga, pues puede haber un porcentaje muy alto, que normalmente se cifra entre el 70 y el 80% de ganadores netos y ganadoras netas, un 15% de gente que se queda más o menos igual y un 10% de la población que después de pagar impuestos, en términos netos, pues aporta más o mucho más, si pagan impuestos, de lo que reciben como renta básica, ¿no? Con lo cual, es decir, pagan al fisco, a las arcas públicas, mucho más que 700 euros por 12, ¿no? Además, también hay que calcular que para la financiación de una renta básica se dejan de pagar los actuales subsidios condicionados, inferiores a la renta básica, ¿no? Esto es lo único que se sustituye del estado del bienestar, el resto no se toca, incluso se debería mejorar. Lo único que se sustituye son los subsidios condicionados actuales de cuantía inferior a la renta básica. Y si hay prestaciones contributivas, paro, pensiones, etcétera, de cuantía superior al monto de la renta básica, que sea una pensión de 1.500 euros, por ejemplo, pues esa diferencia el Estado la debería pagar, ¿no? Además, nos ahorramos los costes administrativos vinculados a la condicionalidad, de lo que hablábamos antes. Se dice por ahí, no está publicado, pero se dice por ahí, lo han dicho gestores de políticas públicas, que por cada euro que sale en calidad de prestación, hay un euro por ahí detrás que se utiliza para gestionar el conjunto de todo este amasijo de dispositivos controladores, etcétera. Habría que preguntarse también si al desaparecer la trampa de la pobreza, ¿no? Esa situación en la que yo no quiero trabajar en A, digamos, o no hacer un trabajo porque pierdo el subsidio, al desaparecer eso, porque el subsidio es universal e incondicional, podría, digamos, aflorar mucho trabajo en B y que actualmente está en B y una economía visible y finalmente tributar, bueno, no lo sé. En ese país es bastante conocido un estudio que han hecho miembros de mi asociación, de la asociación de la cual participo, es la renta básica, no es el único lugar en el que participo, pero ahí estoy muy metido también. Es el estudio de Arcarons, de Ravantós y de Torrents. Es un estudio que es súper interesante. Yo creo que de los que yo conozca, me puedo despistar, pero de los que yo conozca es lo mejor que hay a nivel mundial sobre financiación de la renta básica, pero no hay que olvidar de que es un estudio pedagógico, es un estudio que nos demuestra, hay mucha gente que seguramente ya lo sabe, pero igual habrá que no lo sabe. Entonces lo cuento muy brevemente. Que nos demuestra que solo, esto es un gran supuesto, porque obviamente si estuvieran estos tres señores y muchos de nosotros y nosotras pues, tomando decisiones, tomaríamos seguramente también otras. Pero el estudio dice, si recurrimos solo al IRPF y hacemos con él una reforma fiscal que lo haga más progresivo, solo con eso, en el Reino de España, sin detraer ni un euro del gasto público actual, y a lo mejor hay cosas que nos podríamos ahorrar, pero
monarquías, cosas de estas, es otro debate, se puede pagar una renta básica igual o incluso algo superior al umbral de la pobreza. Es un estudio interesante porque nos demuestra que, bueno, con un ejercicio máximo de realismo, no vamos a tocar nada, no vamos a tocar, vamos a basarnos en el IRPF, no vamos a mejorar el estado de bienestar. Dejándolo todo tal y como está ahora, ¿se puede pagar o no? Sí, con una reforma que no nos lleva a un mundo altamente, con gran presión fiscal, sino algo absolutamente asumible. Pero obviamente, y voy terminando, no debería quedar todo igual, y yo creo que los tres autores del estudio estarían de acuerdo conmigo. Hemos de pensar qué hacemos con patrimonio, hemos de pensar qué hacemos con sociedades, hemos de pensar qué hacemos con sucesiones, hemos de pensar qué hacemos con la tasa Tobin, en general con la imposición del rentismo financiero, social, vinculado al inmobiliario, con la tasa Google, con la lucha contra el fraude fiscal. O sea, los datos los tengo por aquí apuntados, pero no hace falta que los recuerde, porque los sabemos todos y todas, ¿no? O con logros de presión fiscal equivalentes a la media europea, ¿no? Aquí sí que doy solo un dato, pero es que es muy revelador. O sea, según Gestal, el sindicato de inspectores de Hacienda, si equiparamos la presión fiscal a la media europea, automáticamente tenemos 60.000 millones de euros más. Esto podría ser, bueno, una parte importantísima de lo que supondría financiar una renta básica, ¿no? ¿Qué pasa con eliminar partidas de gasto también de cuestionable utilidad pública? Bueno, la lógica está por ahí. Y detrás de todo esto, y esta es la última idea, que es la que enlaza con lo que decía Nuria antes, ¿no? Lo que hay es una pelea cultural. Yo ahora últimamente he estado leyendo cositas de Mariana Mazzucato, una economista que seguro que conocéis, y si no, os animo a leer, que nos anima a pensar la riqueza precisamente como un producto social. O sea, ¿en qué consiste el cuento según el cual la riqueza es el resultado de la genialidad de un señor, una señora, en un garajito en Silicon Valley? O sea, claro que hay gente muy genial, claro que hay gente que piensa, claro que hay, obviamente. Bueno, yo diría que todos y todas pensamos, pero decir, claro que serán, yo qué sé, pues no sé, pues, yo no tengo ideas maravillosísimas, lo confieso, otros igual sí. Bueno, bien, pero lo que es evidente es que la riqueza es el resultado de esfuerzos colectivos entrelazados, además de mil maneras, además de maneras que son imposibles de track, ¿no? Que en inglés, de recorrer e identificar. Yo sé, ¿quién es el propietario legítimo de la ciencia básica que subyace en mil formas de adelantos tecnológicos y finalmente de creación de productos? Pues yo diría que todos y todas. Pues esa riqueza es un producto social que también tiene que ver con actividad que se desempeña, por ejemplo, en los hogares, una actividad normalmente no remunerada, llevada a cabo normalmente por mujeres. Hay un mogollón de esfuerzos de mogollón de tipos que nos da como resultado pues, algo, que es esta riqueza que termina en manos de unos y no de otros, como resultado de muchos tipos de azares y circunstancias sociales, ¿no? Y el esfuerzo individual también cuenta, pero cuentan muchas cosas más. Pues bien, si esto es así, pues lo que decía Nuria antes, ¿no? Financiar la renta básica y muchas otras cosas, muchos otros servicios universales e incondicionales, recurriendo a unas arcas del Estado, unas arcas públicas o público-comunes, no sé, como lo queréis decir, que nos damos entre todos nosotros y nosotras, pues no deja de ser una inversión colectiva, y volvemos a lo del principio de todo, no para paliar la situación de privación extrema que tiene fulanito o menganita, sino para consolidar las libertades de todos y todas ahora y más adelante, ¿no? Por cierto, libertades igual para liberar tiempo para pensar unas vidas menos individualizadas de las que estamos llevando ahora, volviendo al debate que teníais antes, ¿no? Esto Marx lo vio clarísimamente, es decir, la principal tarea tiene que ser algo muy reform, diríamos, es reducir la jornada laboral. Hombre, esto no tumba el capitalismo, y Marx decía, no tumba el capitalismo, pero te libera mucho tiempo para poderte luchar para tumbar el capitalismo. Pues bien, amigas feministas que hacen esta crítica y amigos y amigas de las izquierdas que también la hacen esta crítica de la individualización. Bueno, posible, la lucha cultural es paralela, hay que hacerla, pero a lo mejor si nos dotamos estos recursos público-comunes, lo que hacemos es liberar tiempo. Y ahí hemos de ser ágiles para intentar que ese tiempo liberado lo podamos utilizar, por ejemplo, para pensar formas de vida y de trabajo y demás, de carácter no individual o individualizador, sino fortalecedor de
lo común, hasta ahí hasta donde queramos, porque la singularidad de una vida es importante también, etcétera, todo esto que siempre discutimos, ¿no? Pero o sea, la idea de fondo es esta, o sea, que aquí hay un pastel que es común y que no nos cuenten que esto es el resultado de un azar psicológico porque hay un tipo o una tipa con una neurona que le funciona a la perfección. En un momento, o sea, la riqueza es un producto social y por lo tanto esto debe ser repartido entre todos y todas. Pues por no... ¿Puedo añadir una cosa muy breve? Una cosa, que por no robar mucho más tiempo, ¿no? Ya que damos importancia y que la gente pueda también dedicarlo a otras cosas, sí os quería decir precisamente eso, que vamos a cerrar, pero que añadáis lo que queráis, lo que creáis que ha quedado un poco suelto, alguna cosa que se nos ha olvidado comentar. Nada, yo simplemente para cerrar algo muy breve, yo diría que si es caro o es barato financiar la renta básica, yo creo que eso de alguna manera refleja el poder que tienen las luchas, ¿no? Es verdad que ahora mismo, pues eso, no estamos estamos, digamos, en retroceso desde la revolución conservadora de los 70, ¿no? Creo que en la medida en que tengamos más poder, habrá más redistribución, y eso puede ser a través de gravar las rentas de capital o perseguir el fraude fiscal, acabar con el ejército, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero es algo que no nos van a regalar, ¿no? Que tenemos que pelearlo. Yo creo que ahora con esta crisis, ha tomado fuerza la idea de la renta básica, que cada vez va conquistando más el sentido común y que lo que nos hace falta es encarnar eso en luchas concretas, que tenemos que seguir profundizando los espacios de ayuda mutua, también los que han nacido a propósito de esta crisis y también los que existían previamente, y que quizás pues, la renta básica nos pueda servir de herramienta que probablemente pueda capturar las posibilidades de un mundo postcapitalista con algunos elementos que nos ayudan a pensar cómo podría ser vivir después del capitalismo. Yo creo que la renta básica puede hacer esto de momento, ¿no? Como una herramienta también de transición, y solo tenemos que encarnarla en las luchas. Sara, sí. Bueno, pues yo creo que también este momento está sirviendo, ¿no? Para ver el poco poder que tenemos, ¿no? Y lo frágiles, ¿no? Que son nuestras vidas cuando dependen del trabajo, y que también eso contribuye, ¿no? a sembrar en el sentido común la necesidad de una renta básica, la necesidad de aspirar a una redistribución de la riqueza que vaya más allá del trabajo, y también la necesidad de pensar en de qué manera vamos a decrecer, ¿no? O sea, este modelo enloquecido, productivista, que no puede parar ni dos meses, y todo se va al carajo, no puede funcionar de esta manera, ¿no? Entonces también para pensar nuevos horizontes, creo que esta otra forma de redistribución, este cambio cultural y antropológico, también puede contribuir a este repensar la economía toda, ¿no? Pues estaba mirando por si alguien había mandado alguna pregunta más y se nos había escapado, pero no. Así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Sara, Nuria, David. Y Gracias. al resto de la gente nos vemos la semana que viene con otro nuevo debate sobre vivienda y la huelga de alquiler, y esperemos poder hacerlo en directo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Marisa. Hasta luego.